Hemos estado hablando del reino de los cielos en las semanas anteriores y especialmente pues hemos estado yendo por el ministerio de Jesús en el libro de Mateo, viendo cómo el Señor enseñaba, predicaba sobre este reino de los cielos. Pero siento la necesidad de pausar lo que estamos viendo ahí y contemplar un poco un tema conectado. Y el tema que he puesto aquí es el reino y la iglesia. Quiero durante varias semanas por lo menos mirar este tema y hablar de la iglesia en conexión con ese tema del reino de los cielos. Bien, igual necesito un poco de ayuda, no sé. Bien, empiezo primeramente con este texto de Juan, capítulo 18, versículo 36. Ese es parte del juicio contra Jesús. Y le preguntan, ¿eres entonces rey? Recordamos que esta es la gran acusación que usan para mover a Pilato. Dice ser rey, eso es un ataque contra ti, que tú eres el rey de los judíos y sin embargo dice ser un rey. Y Jesús le contesta a Pilato y dice sencillamente, mi reino no es de este mundo. Como comprobación de este hecho, dice, si mi reino hubiera sido de este mundo, mis siervos habrían peleado por mí. No porque los discípulos pues estarían en mejores condiciones, sino que Jesús les habría preparado para este momento. Jesús les habría preparado para, si alguien nos ataca, me tenéis que defender. Y sin embargo, Jesús nunca preparó a sus discípulos de esta manera. Más bien, Jesús siempre les hablaba de un aspecto espiritual, e incluso en esta noche, cuando vienen para atacar a Jesús, creo que los discípulos se despiertan con confusión y terminan huyéndose frente a estos atacadores que vienen para tomar a Jesús. Pero Jesús vuelve a reiterar, mi reino no es de aquí. Ahora, si nosotros entendemos que efectivamente no hay ninguna conexión entre el reino de los cielos y algo físico en esta tierra, realmente nos equivocamos. Así que bueno, lo quiero dividir de esta manera. Primeramente, tenemos que entender claramente que hay aspectos futuros del reino de los cielos. Si recordáis, Jesús nos enseña sobre el juicio en que toda la maldad de esta tierra será juzgada. ¿Y cuándo será? No va a ocurrir en esta tierra. En esta tierra no habrá ningún juicio definitivo, completamente castigando el mal. Todo el juicio humano falla. Todo el juicio humano se equivoca en algún momento. Personas inocentes a veces pagan por crímenes que no han hecho, igual eran culpables por otro motivo, pero puede equivocarse la justicia humana y hay incluso personas que cometen crímenes terribles que se escapan y no les pasa nada, parece que viven, como se diría, divinamente, que no les pasa nada de nada y sin embargo Jesús dice, no, pero esperados. Porque efectivamente habrá un juicio final. Ocurrirá cuando los ángeles recogen todo el trigo y toda la cizaña y habrá una separación perfecta en aquel momento. Tenemos que entender que Jesús estaba enseñando sobre el reino de los cielos, que es un todavía no. Todavía no está aquí este reino de los cielos. Es un reino futuro. Y sin embargo, y aquí pues voy a hablar del plan profético de Dios que incluso nos lleva a este cielo en que estaremos en la presencia del Señor. Esta es la manifestación final del reino de los cielos. No obstante, cuando miramos, vemos que hay aspectos presentes del reino de los cielos. O sea, frente al todavía no, tenemos ya este aspecto del reino de los cielos que es ahora, cuando Jesús enseña y utiliza la mostaza, la semilla de mostaza, y utiliza esa levadura
para hablar del crecimiento del reino. Esto es lo que estamos viendo ya. Estamos viviendo este aspecto del reino de los cielos. Por lo tanto, si nosotros entendemos que el reino de los cielos solo es algo futuro, nos equivocamos. Pero si pensamos que solo es una cosa ahora, también nos equivocamos. Tenemos que tener esa visión amplia de lo que es el reino de los cielos. Así que vamos a comentar esto. Obviamente, entendemos que hay aspectos espirituales del reino de los cielos. Por lo tanto, entendemos que aspectos espirituales. ¿Dónde está Cristo reinando en estos momentos? Pues espero que Cristo está reinando en tu vida. Espero que Cristo tenga el trono de tu corazón y Él manda desde este trono. Y desde este trono la voluntad del Rey se convierte en acción. Así debe ser. Nosotros debemos tener a Cristo reinando en nuestro corazón. Debemos entender que hay aspectos espirituales de este reino, claramente. Pero una vez más, incluso este reino de los cielos que es ya, tiene aspectos físicos. Tenemos aspectos físicos en este reino. ¿Qué son estos aspectos físicos? Bueno, es curioso notar que el cristianismo, que como Cristo estableció su iglesia, no simplemente estableció, digamos, una relación con cada uno individualmente. No es una situación en que vemos que, bueno, cada uno tiene este misticismo dentro, cada uno pues busca la montaña y tiene pues un encuentro espiritual con Dios, sino que estableció Cristo lo que es un cuerpo de personas, una experiencia física en que nos juntamos con nuestros hermanos y efectivamente no estamos aquí simplemente por estar físicamente, pero es un encuentro espiritual, pero a la vez sí que tiene su manifestación física. Y eso es donde llegamos a la iglesia, pero tenemos que aclarar algunos temas más para realmente entender esto. Bien, entonces lo que quiero hacer es conectar el reino de los cielos con la iglesia, porque esto es a donde vamos con este entendimiento de que parte de este reino de los cielos tiene que ver con el aquí y el ahora, y parte tiene que ver no solamente con mi vida individual, sino con una colectividad de Dios. Pero para entender esto tenemos que tomar este concepto de iglesia y especificar un poco más de lo que queremos decir por iglesia. Entonces, vamos a definir lo que es la iglesia. Y yo sé que si lleváis tiempo con nosotros, ya me habéis escuchado hablar de este tema antes, pero esas cosas son muy importantes volver a repasar porque realmente es el fundamento. Tenemos que entender esto. Primeramente, entendemos un concepto que nosotros denominamos la iglesia universal. Cuando hablo de la iglesia universal, estoy hablando no de personas físicas en un sitio, en un momento del tiempo. Más bien estoy hablando de un cuerpo espiritual. He puesto aquí el cuerpo espiritual de Cristo, compuesto por todos los redimidos por Cristo. Ahora voy a explicar la siguiente frase en un segundo. Pero notamos, por ejemplo, en Hebreos 12:23, tenemos este pensamiento de la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, donde luego dice, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Bueno, estoy tomando este versículo en medio de un contexto, pero aquí hace referencia a un cuerpo de Cristo, la congregación de los primogénitos. Y entendemos que esto incluye a no hermanos de Petrer, no hermanos de Alicante, no hermanos de la Comunidad Valenciana, no hermanos de España, sino que estamos hablando aquí de personas de todas las tribus, de todas las naciones, de todas las lenguas, y yendo más allá, de todos los tiempos.
de hermanos que vivieron hace 100 años, hace 500 años, hace 1000 años, y ahí tenemos ese cuerpo, esa iglesia universal. Nos dice la palabra en Efesios que Cristo dio su vida por la iglesia. Ahí Pablo está enseñando sobre el matrimonio, sobre el esposo y la esposa, y busca representar cómo debe ser el amor del esposo hacia la esposa. Y no hay mayor ejemplo que el amor que Cristo tiene para la iglesia. ¿Pero qué iglesia? ¿Cristo murió por la iglesia en Petrer? ¿Cristo murió por la iglesia? No. Cristo murió por la iglesia en el sentido más amplio de la palabra, lo que nosotros estamos llamando la iglesia universal. Ahora, he puesto en paréntesis que la iglesia son todos los redimidos por Cristo desde Pentecostés hasta el rapto. Lo he puesto en paréntesis porque hay personas que no lo ven así, de esta manera. Hay personas que entienden que la iglesia universal es todos los hermanos de todos los tiempos. Y sin embargo, yo entiendo que Israel, Dios no ha terminado con la nación de Israel. Romanos nos dice que Él todavía tiene planes para esta nación, que los va a volver a injertar otra vez. Son ramas que han sido cortadas, pero los volverá a injertar en el árbol. Por lo tanto, entiendo que tenemos en el Antiguo Testamento Israel espiritual. No sencillamente por haber nacido en la nación perteneces a Israel. Pero tenemos Israel, pero luego después en el Nuevo Testamento tenemos la iglesia. Y por eso digo, desde Pentecostés hasta el rapto tenemos esa iglesia universal. Ahora, ese concepto es importante, es un poco académico quizás, porque decimos, bueno, es una iglesia que no tiene ninguna manifestación física. Pero si tenemos una iglesia universal, eso abre la puerta a tener también una iglesia local. Una iglesia local es una congregación de personas que profesan fe en Cristo. ¿Entendemos lo que tenemos aquí? Tenemos aquí, pues miramos alrededor y eso es lo que tenemos. Tenemos una iglesia local. ¿Qué es lo que nos une? Yo no fui buscando a cada uno para pediros que os apuntarais para un club social. Ni tampoco hemos anunciado esto para intentar adquirir a más personas que se animan a juntarse a este grupo. Más bien, todo ha comenzado con cada uno en el momento que cada uno se ha visto pecador delante de Dios y ha reconocido a Cristo como su único Salvador. Y es esa profesión de fe que nos trae a este sitio para unirnos, para sentarnos juntos, para abrir la palabra juntos, para alabar al Señor juntos, para compartir y tener comunión, porque nosotros tenemos un cuerpo de personas, una congregación de personas que profesamos fe en Cristo. Ahora, hay unas diferencias claras entre la iglesia universal y la iglesia local. La iglesia universal es individual y, sin embargo, la iglesia local es un conjunto de personas. Que yo sepa, es imposible tener una iglesia de una sola persona. Igual, así no tendrías peleas en la iglesia, ¿no? A no ser que la persona sea un poco esquizofrénica y luego se pelea consigo misma. Pero una iglesia son varias personas, ¿vale? Así que tiene un carácter corporal, o sea, en grupo, donde la iglesia universal es individual. Normalmente entendemos que la iglesia universal es perfecta, es limpia. No hay nadie que puede colarse en la iglesia universal que no pertenezca a Cristo, porque si no pertenece a Cristo no está en la iglesia universal. Y sin embargo, en la iglesia local, a veces puede haber una persona que anda, habla, aparenta ser un cristiano y sin embargo en su corazón realmente no ha conocido a Cristo. Y por lo tanto puede haber cizaña
en la iglesia local. Ahora, eso no es una excusa para decir que queremos, más bien, la meta es que la iglesia local sea lo más cercano posible a lo que es la iglesia universal. O sea, nosotros entendemos que si no perteneces a la iglesia universal, realmente no tienes lugar en la iglesia local. Eso no es para echar a nadie, es para invitar, es para decir, para que conozcas a Cristo. Pero a veces la iglesia local tiene que hacer disciplina. ¿Disciplina qué es? Disciplina no es te quiero hacer la vida imposible. Disciplina en el sentido escritural tiene un propósito exclusivo y el propósito es el que no pertenece a Cristo, que no pertenezca a la iglesia. Por lo tanto, esas puertas jamás estarán cerradas a una persona para decir, tú no puedes venir aquí. Cualquier pecador puede venir a escuchar la palabra de Dios. Pero cuando hablamos de lo que es realmente la esencia de la iglesia, entendemos que nuestra meta es que seamos todos miembros del cuerpo de Cristo. Por eso, un niño no pertenece a la iglesia. Un niño, no nace un niño y lo bautizamos y así es miembro de la iglesia. No. ¿Por qué? Porque una persona tiene primero que ser miembro de la iglesia universal. Primero tiene que conocer al Señor. Y si conoce al Señor, entonces lo natural es que también pertenezca a una iglesia local. Así que no estamos hablando de dos conceptos que están en conflicto, más bien estamos hablando de dos conceptos que están en armonía. La iglesia universal, la iglesia local debe estar en armonía. Pero esto nos lleva a intentar comprender un poco más sobre esto. He puesto este diagrama para un poco hacer una idea de lo que estamos hablando. Voy a empezar primeramente con las iglesias locales. Las iglesias locales que son individuales. Que estas iglesias son individuales en el sentido en que nuestra comunión está limitada. Primeramente, nos es imposible tener comunión con iglesias de hace 500 años. Es lógico que diga eso, ¿no? Me gustaría haber tenido comunión con nuestros hermanos en España de hace 500 años, los que dieron su vida por la Inquisición. Me encantaría sentarme a tener comunión con ellos, escuchar sus testimonios, y sin embargo, estamos separados en el tiempo y es imposible tener comunión con ellos. Es lógico que nosotros no vamos a tener una comunión estrecha con nuestros hermanos que están en la China, porque primeramente están muy lejos de nosotros y luego después hablan en chino y nosotros lo tenemos muy complicado para aprender el chino. Nuestra comunión está limitada. Incluso, igual hay hermanos con quien podríamos tener comunión, pero no tenemos comunión con ellos porque al final no coincidimos o simplemente no nos conocemos. Por los círculos en que nos movemos, pues al final no tropezamos con ellos y no tenemos comunión con ellos. Y sin embargo, sí que hay otras iglesias donde sí que tenemos comunión entre nosotros. Y es bonito hacerlo. Es bonito juntarnos con nuestros hermanos, personas que no vemos con frecuencia, y sentir que la iglesia del Señor es mucho más que lo que nosotros vemos el domingo por la mañana. A este cuerpo de personas, gloria a Dios, por cada uno de vosotros, por la obra que Dios ha hecho y está haciendo en tu corazón. Pero la obra de Dios es muchísimo más grande que lo que nosotros vemos aquí. Qué bonito es tener comunión con nuestros hermanos y sentir esa obra de la iglesia universal entre nosotros. Entonces tenemos las iglesias locales que en su conjunto representan la iglesia universal, una parte de la iglesia universal. Pero ya veis que en este diagrama lo que he hecho es que he hecho que el reino de los cielos sea incluso más grande. Ahora, ¿por qué? Vuelvo a decir, para mí, el reino de los cielos no solamente contempla la iglesia o las iglesias, sino también contempla Israel espiritual.
el reino de los cielos en Apocalipsis hemos estado estudiando y hemos visto en esta escena del trono de Dios 24 ancianos. Es curioso el número 24 ancianos, pero lógico si lo pensamos en la importancia del número 12 y 12. Ahí yo estoy convencido de que tenemos una representación del pueblo unido de Dios, de Israel espiritual y de la Iglesia universal, ahí delante del trono de Dios. Ahí tenemos lo que serían las 12 tribus que representan Israel espiritual y los 12 apóstoles que representan la Iglesia, el pueblo unido de Dios. Por lo tanto, la Iglesia universal no es simplemente otro título para el reino de los cielos. Y eso es un problema importante porque muchos han leído las parábolas que hemos estado estudiando y automáticamente han hecho la interpretación en cuanto a la Iglesia. El reino de los cielos es semejante a uno que ha sembrado y su enemigo ha venido y ha sembrado cizaña. Y otros han leído esto y han dicho, ¿ves que hay cizaña en la Iglesia? Pues ese no es el propósito de esta parábola. Esta parábola nos está llevando a entender que en el reino de los cielos Dios juzgará perfectamente todo pecado. Y al final de la historia todo el trigo terminará en el granero y toda la cizaña en el fuego. Entonces, el reino de los cielos está vinculado con la Iglesia, pero cuidado, no estamos simplemente tratando de términos que son intercambiables. Bien, vamos a empezar a ver esto un poco más claramente. Voy a decir primeramente que la Iglesia no es el reino de los cielos, porque incluso entiendo que el reino de los cielos es más amplio, más grande en extensión que lo que es la Iglesia. Incluso cuando miramos estos términos, vemos dos enfoques diferentes. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de una congregación de redimidos por Dios. Estamos hablando de personas, pero cuando hablamos de un reino, nos lleva a enfatizar la autoridad de Dios como rey sobre su creación. El reino de Dios se enfoca en el rey, en Dios, mientras cuando hablamos de la iglesia, enfocamos en este cuerpo que Dios ha redimido. Pero incluso cuando buscamos la relación, ¿qué podemos decir en cuanto a la relación entre el reino y la iglesia? ¿Cómo podemos describir esta relación? Pues esta relación tiene que ver primeramente, voy a hablar del reino y la iglesia universal. ¿Cuál es la relación entre la Iglesia universal y el reino? Pues digo primeramente que cada ciudadano del reino de los cielos es un miembro de la Iglesia universal. Cada ciudadano del reino de los cielos es un miembro de la Iglesia universal, o quizás lo tendría que decir al revés. Cada miembro de la Iglesia universal es un ciudadano del reino de los cielos. Un poco mejor expresarlo así, de esta manera. Por lo cual, entendemos que la entrada del reino de los cielos es la misma entrada que tenemos en la Iglesia universal y, yo voy a decir, es la misma entrada en lo que es Israel espiritual. ¿Cómo puedes formar parte de la Iglesia de Cristo? La misma respuesta que cómo puedes formar parte del reino de los cielos. Cristo vino predicando arrepentimiento y fe. Estos dos puntos son las dos columnas sobre las cuales se sostiene todo el edificio. O sea, una persona que no está dispuesta a arrepentirse de sus pecados, una persona que se justifica a sí misma, una persona que pone excusas, una persona que dice, yo no soy tan mal como otros, esa persona nunca podrá entrar en el reino de los cielos. Por eso Cristo decía que es difícil que una persona rica entre en el reino de los cielos. No porque la riqueza sea pecado, sino porque una persona que tiene muchos recursos económicos, muchas veces lo encuentra más difícil humillarse de verdad y confiar en Cristo.
Pero no solamente hablaba de arrepentirse, hablaba de poner fe en Cristo. Y eso es el punto del arrepentimiento. Cuando nosotros realmente ponemos nuestra fe en Cristo, dándonos cuenta de que somos pecadores y no hay nada que podamos hacer para merecer esa entrada, ese es el momento que confiamos en Cristo y tenemos franca entrada en el reino de los cielos y en la Iglesia universal. Así que primeramente entendemos que esta conexión existe, pero me interesa también tratar el otro lado. ¿Cuál es la conexión entre el reino y una iglesia local? Pues primeramente entiendo que cada miembro de una iglesia local debe ser un ciudadano del reino de los cielos. ¿Vale? Cada miembro de una iglesia local. O sea, no contemplo en ningún momento ese concepto de una persona que dice, esa es mi iglesia, pero esa persona no pertenece al reino de los cielos. Hay una conexión aquí que debe ser, y una vez más, puede ser que una persona dé un testimonio de haber puesto su fe en Cristo, pero realmente no ha puesto su fe en Cristo. Y por lo tanto puede entrar en una congregación y sentir parte de esta congregación sin haber realmente conocido a Cristo. Pero ahí es el punto donde nosotros tenemos que buscar animar a esa nueva vida en Cristo, y la persona, si es que peca y vive fuera de Cristo, al final la iglesia debe decir, esta persona realmente no da evidencia de haber conocido a Cristo y por lo tanto no es miembro, no forma parte de una iglesia local. Pero también creo que es importante decirlo de la otra manera. Cada ciudadano del reino de los cielos en este momento de historia debe formar parte de una iglesia local. Ahora, voy a primeramente decir esto y ahora voy a contestar la pregunta ¿por qué? O sea, si tú lees esto, cada ciudadano del reino de los cielos debe ser un miembro de una iglesia local, es normal que digas, ¿pero por qué? ¿Por qué es así? Primeramente, quiero enfatizar que la salvación en Cristo no pasa por una iglesia. La Iglesia Católica Romana enseña claramente que fuera de la iglesia no hay salvación. Si tú estás fuera de la Iglesia Católica Romana, no hay salvación, según enseña la Iglesia. Nosotros entendemos que esa enseñanza no tiene su fundamento bíblico, porque la verdad es que la salvación es personal, es una cosa entre Dios y tú. Cristo en la cruz habla con el ladrón y cuando este hombre expresa su arrepentimiento, reconociendo su pecado, y luego después mira a Cristo en fe, Cristo dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay una relación directa. Por lo tanto, yo siempre enfatizo que venir a la iglesia no te hace más salvo ni menos salvo no venir. La salvación no pasa por las puertas de una iglesia. Y sin embargo, sigo manteniendo, cada ciudadano del reino de los cielos en estos momentos de la historia debe formar parte de una iglesia local. ¿Por qué? Porque una iglesia local es un contexto en que un creyente puede glorificar a Dios. Ahora, ¿notáis cómo lo he puesto? No he dicho que la iglesia local es el único contexto en el cual un creyente puede glorificar a Dios. Entiendo que podemos glorificar a Dios de 1000 maneras. No solamente el domingo, sino el lunes, el martes, el miércoles. Nosotros en nuestra casa podemos glorificar a Dios. En nuestro trabajo podemos glorificar a Dios. Con nuestros vecinos podemos glorificar a Dios. Tenemos muchas formas y debemos buscar glorificar a Dios en todo momento. Y sin embargo, tenemos en la iglesia un contexto muy especial en que podemos glorificar a Dios. Este texto de 1 de Pedro 4:11 dice, si alguno habla,
hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. ¿En qué contexto nos está hablando Pedro aquí? Nos está hablando del contexto de esa iglesia local, donde nosotros hablamos, donde nosotros ministramos. Aquí debemos buscar glorificar a Dios. Por lo tanto, entendemos que Pedro nos está diciendo que la iglesia existe para que nosotros podamos glorificar a Dios de una manera especial. Continuando en 1 Corintios 10, 31, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa. En el contexto, Pablo está hablando de lo que es comer o no comer. Era un gran asunto para los corintios. Esa carne sacrificada a los ídolos, algunos no se sentían con la conciencia limpia comiendo esta carne. Otros se sentían perfectamente bien haciéndolo. Entonces Pablo dice: si coméis o no coméis, si bebéis o no bebéis, en todo lo que hacéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Creo que tiene una aplicación personal. Debe ser así nuestra vida, nuestra meta, incluso en lo más cotidiano que hacemos, glorificar a Dios, pero también tiene su aplicación en la congregación, que es lo que Pablo está tratando. Debemos intentar glorificar a Dios, y este contexto es uno de los contextos especiales que Dios ha establecido para que lo glorifiquemos. ¿Y cómo lo podemos glorificar? Esto, todo lo que he puesto antes, ¿no? Vale, yo voy a seguir adelante a lo que es en una iglesia local como un contexto, ¿vale? Y cómo debe un creyente glorificar a Dios en una iglesia local. Y tengo dos contestaciones. Primeramente, mediante la alabanza pública. Uso esta palabra para que entendamos claramente que hay una alabanza privada, una alabanza personal. Y cada uno de nosotros debemos tener un tiempo de alabanza personal diariamente. Igual no solamente un tiempo como para decir hecho, sino que debemos vivir nuestra vida intentando tener momentos de alabanza a Dios. Muchas personas en nuestra cultura conectan la alabanza con la música. Eso es genial si tú cantas, si tocas un instrumento, pero ¿qué pasa si no cantas muy bien? Y si no tocas un instrumento, pues aún así puedes alabar a Dios, porque la alabanza no es cantar una canción. La alabanza, el tiempo de alabanza, ¿sabéis el aspecto que tiene? Tiene el siguiente aspecto. Un cristiano que abre la palabra de Dios y dice: Dios, muéstrame, enséñame por tu palabra. Y luego lee la palabra y luego tiene tiempo para meditar y orar al Señor en cuanto a la palabra. Esa es la alabanza. Y sinceramente, ¿qué es lo que estamos haciendo en la alabanza pública? ¿No es lo mismo? ¿Nosotros qué hacemos cuando nos juntamos? Pues oramos, abrimos la palabra, vemos lo que dice la palabra y luego intentamos meditar en lo que ha dicho la palabra y aplicarla a nuestras vidas. Esta es la alabanza. Pero qué bonito que Dios no solamente nos ha limitado a la alabanza privada, personal, sino que también nos ha dado un contexto en que podemos gozar, disfrutar de la alabanza pública. He puesto este texto de Hechos 2, 46 y 47, donde vemos esa primera generación de cristianos. Y nos dice que perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Vemos lo que hacía la iglesia. Vemos que se juntaban. Vemos que estaban unánimes. Estaban en las casas disfrutando de la comunión, comiendo juntos. Pero todo nos lleva a este punto, alabando a Dios. Y así debe ser. Debemos buscar tener ese tiempo en la iglesia local porque necesitamos alabar a Dios así en cuerpo, así públicamente con nuestros hermanos. Esto ocurre por medio de la enseñanza, la meditación, la aplicación personal de la palabra de Dios y también la práctica de las ordenanzas.
Cristo nos ha dejado dos ordenanzas, nos ha dejado el bautismo y nos ha dejado la mesa del Señor. Son dos símbolos que representan realmente lo que es la vida espiritual. Pero Dios no nos ha dado eso para practicar simplemente en tu casa. Yo nunca he escuchado, se escucha de todo, se puede escuchar de todo, pero el bautismo no es que yo un día decido bautizarme, así que pues ya mientras estoy duchándome, pues me bautizo y ya está. El bautismo es un momento en que venimos delante de otros y damos un testimonio público de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ese agua física representa lo que ha ocurrido espiritualmente en nuestra vida. Y de la misma forma que salimos del agua diferente de cómo hemos entrado, entramos secos, todos guapos, y salimos mojados, con los pelos para abajo. Salimos diferentes y así ha sido con Cristo también. Cristo ha transformado nuestra vida. Y la mesa del Señor también. La mesa del Señor no es, si cada uno quisiera, podría pues comprar un poco de mosto y tener un poco de pan e intentar hacer lo que quisiera en su casa. Pero la mesa del Señor no es simplemente de comer y beber. El tiempo es un tiempo en que nos juntamos con nuestros hermanos y gozamos de esta comunión conjuntamente. Pero no solamente hablamos de la alabanza pública, sino también entendemos que otro propósito, he puesto también la oración pública, pero también entendemos que la iglesia existe, una iglesia local existe para glorificar a Dios mediante la edificación mutua. Esa frase de Efesios 4, versículo 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Veis que nos juntamos en este sitio para glorificar a Dios juntos. Pero no solo eso. No solamente es venir, escuchar un sermón, muy bien, e irme, sino que hay un momento en que tenemos oportunidad de edificarnos mutuamente. ¿Veis? La iglesia no es David. La iglesia, David tiene que hacer. No. David es un miembro de esta iglesia, pero tenemos muchos miembros de la iglesia y cada uno tenemos una función en esta iglesia. Dios ha dado a cada uno, voy a empezar primeramente, con ese pensamiento más general de lo que Dios ha dado a la iglesia. Dios ha dado dones espirituales a la iglesia. ¿Sabéis lo que son los dones que Dios ha dado a las iglesias? Si empezamos en Efesios 4, lo que leímos, ¿qué es lo que Dios ha dado a su iglesia? Dios ha dado evangelistas, apóstoles. Yo entiendo que en la primera generación Dios dio apóstoles que luego después edificamos sobre ellos con evangelistas y con pastores y maestros. Es un don que Dios da a su iglesia. Dios llama a personas para servirle en su iglesia. Yo estoy aquí no porque cobro, no porque no tengo otra cosa que hacer o porque no puedo imaginar hacer otra. Estoy aquí porque Dios me ha llamado para hacer este ministerio. Y eso es parte del propósito de Dios. Dios me ha llamado para intentar edificar esta iglesia espiritualmente. Entonces, todas las semanas yo estudio la palabra y predico la palabra porque deseo hacer lo que Dios me ha llamado a hacer, que sea para edificación, que vosotros podáis crecer más entendiendo la palabra de Dios. No es para que no tengáis que abrir la palabra en toda la semana, no, es para aumentar vuestra vida personal, vuestra relación espiritual con el Señor de manera personal, pero aquí de esta forma conjunta. Pero no solamente tenemos ese don para la iglesia, sino que Dios dice que ha dado a cada uno de nosotros dones. Qué bonito esta enseñanza en Romanos 12 que nos dice que somos como un cuerpo, y en un cuerpo no todo el cuerpo es igual. No todo el cuerpo son manos, no todo el cuerpo son ojos, sino que en un cuerpo necesitas ojos para ver y manos para hacer, pies para llevarnos
y brazos para levantar. Y de la misma forma, en una iglesia tenemos diferentes dones. Y ¿sabes qué? Dios quiere que utilicemos estos dones en la iglesia. Ahora, también se puede usar fuera. Si Dios te ha dado un don, también lo puedes usar fuera. Pero sería un error utilizar tu don fuera y nunca emplearlo aquí en este contexto. Ahora, esto es un tema muy grande, porque podríamos hablar de todos los dones, pero ¿sabes? Cada uno de vosotros tenéis un papel, una función en esta iglesia. Nadie está aquí simplemente de bulto, para rellenar. Nadie está aquí simplemente para decir, bueno, yo voy para que haya gente por lo menos. Dios tiene un propósito para ti y quiere que tú cumplas tu función. Y muchas veces esta función nos lleva en esa dirección que hablamos aquí, ese compromiso con Cristo que tenemos en común entre hermanos. Sabes que yo tengo un compromiso personal con Cristo. Cristo me ha salvado y por lo tanto mi vida le pertenece. Entonces yo no quiero hacer nada que me llevaría a reflejar mal sobre el nombre de Cristo. Es un compromiso con Cristo. Yo no quiero vivir en el pecado. Pero ¿qué pasa si tropiezo? ¿Qué pasa si sin darme cuenta, tendría que darme cuenta, pero a veces es triste, sin darnos cuenta nos metemos en algo, hacemos algo que no deberíamos hacer? Y yo voy ignorante por la vida, pensando que voy bien cuando voy mal. Sabes que Dios me ha puesto en un cuerpo de personas. Y no es que alguien me está mirando, vigilando 24 horas al día para juzgarme, para echarme la culpa, sino que yo tengo un hermano que está velando por mí. Y si yo empiezo a desviarme, tengo un hermano que me viene y dice, David, vas por mal camino. Estoy orando por ti. Y yo recibo el ánimo y la amonestación en amor de mis hermanos. Eso es el propósito de Dios, de tener una iglesia, una congregación de personas que nos pueden ayudar y animar. Y sabes que allí vemos que cada uno, según nuestros dones, tenemos esa misma función de intentar ayudar y animar a nuestros hermanos en Cristo. Un cristiano que no pertenece a una iglesia local, triste, que pierde la bendición de tener hermanos que pueden ayudar y animar y edificarle de esta manera. Es por eso que digo que la iglesia, incluso la iglesia local, es una parte fundamental del reino de los cielos. Es por eso que digo, y vuelvo a repetir, cada ciudadano del reino de los cielos en esta época debe pertenecer a una iglesia local, un sitio donde él puede tener un ministerio y recibir el ministerio de sus hermanos, donde él puede usar sus dones para el Señor y recibir el beneficio de los dones de su hermano, porque así vamos edificándonos el uno al otro en ese ministerio del Señor. El reino de los cielos no es simplemente una iglesia, y sin embargo una iglesia tiene un papel central en el reino de los cielos. Ser parte de una iglesia local significa que debemos fomentar la relación personal con Dios. O sea, una iglesia local debe ser parte de esa herramienta de Dios de fomentar tu relación con Él. Y espero que así sea. Desde luego mi deseo es que cada vez que vengas a un culto, cada vez que vienes a un estudio, cada vez que tenemos una actividad, que de alguna forma sientas o notes que tu relación con el Señor está siendo fortalecida, que tú estás siendo animado a seguir adelante con el Señor. Pero también debe darte un contexto en que podrás ayudar a otros a fomentar su relación personal con Dios. Y por eso lo he predicado muchas veces y lo vuelvo a decir. Cuando entres por estas puertas, espero que entres con la mentalidad que dice,
estoy entrando en un sitio donde puedo ser usado por Dios para animar a mis hermanos, para ayudar. Otro vendrá hoy desanimado. Otro vendrá hoy con una carga encima que incluso estaba pensando hace 5 minutos, igual hoy no voy. Y sin embargo ha llegado y tú eres la persona igual que va a tener esa palabra para esta persona que le va a ayudar, que le va a animar. Tú al igual vas a tener esa palabra para ayudar a una persona a recapacitar y ver que estaba desviándome y menos mal que tengo un hermano que me ayuda en amor. No me está intentando conformarme a su imagen, sino que los dos estamos intentando ser conformados a la imagen de Cristo. Esa es la meta de cualquier cristiano y este es el propósito de la iglesia local dentro del plan de Dios. Padre Santo, te queremos dar las gracias por la iglesia local. Damos gracias por ese cuerpo de creyentes que estamos aquí reunidos en esta mañana para poder alabarte, pero no solo eso, sino también poder ser de bendición el uno al otro, utilizando los dones que tú nos has dado. Queremos que así sea, Padre, que tú seas glorificado en la iglesia y que de esta manera sigamos hacia adelante, en esa carrera para ser transformados más y más a la imagen de nuestro Salvador. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.